Hay una sensación difícil de explicar que aparece sin pedir permiso. No es cansancio físico, no es falta de sueño, es algo más silencioso. Una presión constante que te acompaña incluso cuando todo parece estar en orden. Tú sigues con tu día, cumples tareas, respondes mensajes, pero por dentro algo no encaja del todo. Tal vez has notado que tu mente no se apaga. Incluso en momentos de descanso, sigue girando, analizando, anticipando, repasando escenas que ya pasaron o imaginando problemas que todavía no existen. Y cuanto más intentas controlarla, más se intensifica esa fatiga invisible. No es que estés haciendo algo mal. De hecho, probablemente estás esforzándote demasiado. Intentas entenderte, mejorar, corregirte, y aún así, hay una sensación persistente de estancamiento, como si avanzar exigiera un gasto interno desproporcionado, como si cada decisión pequeña se sintiera pesada. Quizá lo más frustrante es que no puedes señalar una causa clara. Desde fuera, todo parece normal, pero tú sabes que algo se volvió más difícil. Concentrarte cuesta más. Disfrutar cuesta más. Incluso decidir qué hacer a continuación se siente confuso. En ese punto, muchas personas empiezan a atacarse internamente. Se dicen que les falta disciplina, enfoque o fuerza mental. Se exigen más control, más presión, más pensamiento. Y sin darse cuenta, entran en un ciclo donde la mente, en lugar de ayudar, empieza a desgastar. Aquí hay algo importante que necesitas escuchar con claridad. Esto que estás sintiendo no es un defecto, no es una señal de debilidad, es un síntoma, un mensaje que tu propia mente está enviando aunque todavía no sepas cómo interpretarlo. Porque el problema no es que tu cerebro no funcione, el problema es que está operando bajo una lógica que ya no te sirve. Una lógica que, sin intención consciente, empezó a trabajar en tu contra. Y para entender por qué ocurre esto, primero hay que mirar más de cerca algo que casi nadie cuestiona. La idea de que pensar más siempre es la solución. Hay una creencia muy arraigada que probablemente adoptaste sin cuestionar. La idea de que pensar más te va a dar control. Que si analizas lo suficiente, si anticipas todos los escenarios, si revisas cada decisión, eventualmente vas a sentirte seguro. Pero tu experiencia reciente te muestra lo contrario. Cuanto más piensas, más pesado se vuelve todo. Lo que antes era simple, ahora parece complejo. Lo que antes decidías con naturalidad, ahora exige debates internos interminables, y esa sensación de claridad que estás buscando nunca llega. Solo aparece más ruido. Esto ocurre porque no todo pensamiento cumple la misma función. Existe un tipo de pensamiento que organiza, que orienta, que permite actuar. Y existe otro que gira en círculos, que repite, que busca certezas imposibles. Ese segundo tipo es el que termina agotándote. Tal vez lo reconoces. Empiezas pensando en algo concreto, una decisión, una conversación, un paso a dar. Minutos después, ya estás revisando versiones pasadas de ti, posibles errores futuros, juicios que otros podrían hacer. La mente se expande en todas direcciones, pero no avanza. Aquí está el punto clave. Pensar no es el problema. El problema es cuando el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en un espacio donde te quedas atrapado. En lugar de ayudarte a moverte, te mantiene inmóvil. Y cuanto más intentas salir de ahí, usando la misma estrategia, más se refuerza el ciclo. Te dices que necesitas pensar mejor, más rápido, más profundo, pero esa presión solo intensifica la actividad mental que ya te está desgastando. Sin darte cuenta, empiezas a asociar pensar con tensión. Cada intento de claridad viene acompañado de una sensación de urgencia interna, como si hubiera algo que resolver ahora mismo, aunque no sepas exactamente qué. Esto no sucede porque seas incapaz de manejar tu mente. Sucede porque estás usando una función natural del cerebro en un contexto donde no fue diseñada para operar así. El pensamiento constante no fue creado para darte paz, sino para detectar amenazas, anticipar problemas y prepararte para reaccionar. Cuando esa función se mantiene encendida todo el tiempo, el cuerpo y la mente no distinguen entre un peligro real y uno imaginado.
El resultado es cansancio, irritación y una sensación difusa de estar siempre en deuda contigo mismo. Entender esto es importante porque abre la puerta a una pregunta incómoda pero necesaria, y es la siguiente: ¿y si la explicación que te has dado hasta ahora sobre lo que te pasa no es la correcta? Cuando esa sensación de desgaste se vuelve constante, casi siempre aparece una explicación automática, una que suena lógica, incluso responsable. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que no estás haciendo lo suficiente, que te falta disciplina, motivación o fuerza de voluntad. Tal vez te dices que si fueras más constante, todo se ordenaría, que si tuvieras más carácter, dejarías de sentirte así. Y sin notarlo conviertes cada dificultad interna en una prueba más de que algo está mal contigo. Este diagnóstico es cómodo para el entorno, porque individualiza el problema. No cuestiona el sistema mental en el que vives. No exige cambiar la forma en que usas tu mente, solo te pide que te esfuerces más. Pero para ti, por dentro, ese diagnóstico es devastador, porque cada vez que no logras sentir claridad, te culpas. Cada vez que te cuesta avanzar, te presionas, y esa presión no corrige el problema, lo amplifica. La mente entra en modo de exigencia constante, como si estuviera siendo evaluada todo el tiempo. Aquí ocurre algo sutil pero importante. Empiezas a vigilarte. Observas tus pensamientos con desconfianza, juzgas tus emociones, te comparas con una versión ideal que nunca alcanzas, y ese estado interno genera más tensión que cualquier problema externo. La mayoría acepta este diagnóstico porque no conoce otro. Crece escuchando que todo se resuelve con más control, más esfuerzo, más autocorrección. Pero nadie te explica qué pasa cuando esa lógica se aplica de forma permanente sobre tu mundo interno. Lo que no se suele decir es que la culpa no motiva al cerebro, lo pone a la defensiva. Cuando te atacas internamente, tu mente no coopera, se protege, reduce la flexibilidad, se vuelve rígida, repetitiva, reactiva. Por eso, aunque intentes cambiar, algo se resiste. No porque no quieras mejorar, sino porque el método que estás usando genera el efecto opuesto. Estás tratando a tu mente como si fuera un problema que hay que dominar, cuando en realidad está respondiendo a una señal constante de amenaza. Aceptar este falso diagnóstico te mantiene atrapado en un ciclo silencioso. Más exigencia, menos claridad, más control, más desgaste. Y mientras sigas creyendo que el error está en tu falta de fuerza, no vas a poder ver la causa real, porque lo que te está pasando no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con el estado en el que tu cerebro ha aprendido a funcionar. Y para entender eso, necesitamos mirar el diagnóstico verdadero. Lo que estás viviendo tiene una explicación mucho más precisa de lo que imaginas. No es falta de capacidad, no es pereza mental, es un estado. Tu cerebro no está fallando, está en modo amenaza. Este modo no se siente como miedo explícito. No siempre hay ansiedad visible ni pánico. A veces se manifiesta como hiperalerta silenciosa, una sensación constante de que algo podría salir mal, de que necesitas anticiparte, de que bajar la guardia no es seguro. El cerebro humano fue diseñado para priorizar supervivencia, no bienestar. Cuando detecta riesgo, real o imaginado, reorganiza todos sus recursos para protegerte. Reduce la exploración, limita la creatividad y aumenta la repetición. Prefiere lo conocido, incluso si es incómodo, antes que lo incierto. El problema aparece cuando este modo se queda encendido más tiempo del necesario. Experiencias pasadas, presión constante, autoexigencia prolongada o entornos impredecibles pueden entrenar al cerebro a interpretar la vida cotidiana como un campo de riesgo. Entonces, incluso cuando no hay una amenaza real, tu mente actúa como si la hubiera. Desde dentro, esto se traduce en pensamiento excesivo, dificultad para decidir y una sensación de urgencia sin objeto claro. Tu mente intenta protegerte analizando todo, pero ese análisis no busca soluciones, busca control. Aquí ocurre algo clave. Cuanto más intentas forzar la calma usando control mental,
más señales contradictorias recibe tu cerebro. Por un lado, le dices que todo está bien. Por otro, lo presionas, lo corriges y lo juzgas. El mensaje implícito es claro: hay peligro. Y el cerebro responde como sabe hacerlo, intensificando la vigilancia. Por eso sientes resistencia cuando intentas cambiar. No es autosabotaje consciente, es protección. Tu mente interpreta el cambio como una posible pérdida de seguridad. Incluso si racionalmente sabes que es positivo, el sistema interno prioriza evitar errores antes que avanzar. Este diagnóstico cambia completamente la perspectiva. Ya no se trata de luchar contra tu mente, se trata de entender el estado en el que se encuentra. Porque ningún sistema funciona bien cuando opera bajo amenaza constante. Cuando el cerebro se siente seguro, aparecen otras capacidades: claridad, enfoque, flexibilidad. Pero esas funciones no se activan por fuerza de voluntad. Se activan cuando el entorno interno deja de enviar señales de peligro. Reconocer que estás en modo amenaza no es una sentencia, es una liberación, porque si el estado fue aprendido, también puede ser reentrenado. Y antes de mostrarte cómo empieza ese cambio, hay algo más que necesitas ver con honestidad. Sin darte cuenta, durante mucho tiempo, tú mismo participaste en ese entrenamiento. Nadie te enseñó a hacer esto de forma consciente, y aún así, ocurrió. Poco a poco, sin que lo notaras, fuiste entrenando a tu cerebro a responder de una manera que hoy te desgasta. Cada vez que ignoraste una señal interna para cumplir expectativas externas. Cada vez que te obligaste a seguir funcionando aunque estuvieras saturado. Cada vez que te hablaste con dureza para corregirte. Todo eso fue información. El cerebro aprende observando patrones, no intenciones. Cuando repites una reacción emocional, esa reacción se convierte en una ruta preferente. Como un sendero que se vuelve más fácil de recorrer con cada paso. Pensamientos de alerta, duda o autocorrección excesiva se transforman en respuestas automáticas, incluso cuando ya no son necesarias. También influyen los entornos. Ritmos acelerados, exigencia constante, comparación silenciosa. Tu mente aprende que relajarse no es seguro, que bajar la guardia implica perder algo. Entonces mantiene el control activo, incluso en momentos donde no hace falta. Aquí hay algo importante que cambia la forma de mirarte. No entrenaste a tu cerebro contra ti por debilidad. Lo hiciste intentando adaptarte, intentando sobrevivir, rendir, sostener. En su momento, esas respuestas tuvieron sentido. El problema aparece cuando el contexto cambia, pero el patrón permanece. El cerebro sigue usando estrategias antiguas para situaciones nuevas, y tú sientes esa desconexión interna, como si una parte de ti estuviera siempre reaccionando a algo que ya no está ocurriendo. Este entrenamiento no se dio por decisiones grandes, sino por repeticiones pequeñas, micropensamientos, microtensiones, microexigencias diarias. Ninguna parece grave por sí sola, pero juntas construyen un estado mental permanente. Por eso, intentar cambiar solo con lógica no funciona. El cerebro no responde a argumentos, responde a experiencias repetidas, a señales emocionales coherentes, a estados que se sostienen en el tiempo. Y aquí aparece una idea que suele incomodar al principio, pero que es esencial. Si tu mente aprendió a operar así, también puede aprender otra forma. No se trata de borrar el pasado, se trata de dejar de reforzar el patrón que ya no te sirve. Este es el punto donde algo empieza a aflojar. Cuando entiendes que no necesitas pelear contigo para cambiar, solo necesitas dejar de entrenar el mismo estado una y otra vez. Y para que eso ocurra, hay un punto exacto que marca la diferencia. Un momento interno donde el control deja paso a otra cosa. Hay un momento específico en el que algo se reordena por dentro. No ocurre cuando intentas pensar mejor ni cuando te exiges más. Ocurre cuando dejas de obedecer automáticamente cada pensamiento que aparece. Ese punto no es externo. No depende de una circunstancia ideal ni de que todo esté resuelto. Es interno. Es el instante en el que notas que un pensamiento surge, pero no te arrastra con él.
Lo ves pasar, lo reconoces, y por primera vez no reaccionas de inmediato. Esto puede parecer pequeño, pero cambia todo, porque hasta ahora cada pensamiento venía acompañado de una orden implícita. Analiza, corrige, anticipa, defiéndete. Y tú respondías sin cuestionarlo, no porque quisieras, sino porque así aprendiste a funcionar. Cuando aparece ese espacio mínimo entre el estímulo y tu respuesta, el cerebro recibe una señal nueva, una señal de seguridad. Ya no necesita correr, ya no necesita vigilar todo. Empieza a entender que no todo pensamiento es una amenaza que requiere acción. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que observar el pensamiento es ignorarlo. No lo es. Es reconocer que tú no eres ese pensamiento. Es permitir que exista sin convertirlo en una instrucción obligatoria. En ese momento, el cuerpo empieza a relajarse antes que la mente. La respiración cambia. La tensión baja ligeramente. No porque hayas resuelto algo, sino porque el sistema interno deja de estar en alerta máxima. Este es el inicio real del cambio. No una técnica compleja, sino una nueva relación con tu mente. Una relación donde el control forzado se reemplaza por presencia consciente. Si esta idea está encajando contigo, si algo de esto está organizando lo que venías sintiendo sin poder nombrar, suscribirte aquí es una forma sencilla de seguir profundizando. Este espacio existe justamente para acompañar este tipo de proceso, paso a paso. A partir de aquí, todo se vuelve más concreto, porque cuando ese espacio interno existe, puedes introducir un ajuste específico, un cambio pequeño pero decisivo, que hace que el cerebro deje de trabajar en tu contra y empiece a colaborar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Ahora que existe ese espacio interno, es posible hacer el ajuste que cambia la dinámica completa. No se trata de añadir algo nuevo, sino de cambiar la dirección de lo que ya está ocurriendo en tu mente. Durante mucho tiempo, tu cerebro estuvo orientado a evitar errores. Cada pensamiento buscaba anticipar problemas, corregirte, protegerte de posibles fallos. Ese enfoque consume una enorme cantidad de energía porque nunca se completa. Siempre hay algo más que prever. El ajuste consiste en algo muy específico. Dejar de preguntarte constantemente qué podría salir mal y empezar a indicarle a tu mente qué es lo importante ahora. No en términos abstractos, sino en términos inmediatos. Tu cerebro necesita una referencia clara. Cuando no la tiene, vuelve al modo amenaza. Pero cuando recibe una dirección simple y concreta, reduce el ruido por sí mismo. No porque lo obligues, sino porque finalmente entiende su función. Esto puede sentirse extraño al principio. Estás acostumbrado a reaccionar ante lo que aparece en tu cabeza. Ahora, en lugar de seguir cada pensamiento, eliges una intención mínima, algo como, ahora solo necesito estar aquí, o, este es el único paso que importa en este momento. No es una afirmación motivacional, es una orden funcional. Le estás diciendo a tu sistema interno que no hay peligro inmediato, que no es necesario revisar todo el mapa, solo este punto. Cuando haces esto de forma consistente, ocurre algo interesante. Los pensamientos no desaparecen, pero pierden urgencia. Ya no exigen respuesta inmediata. Pasan a un segundo plano. El foco se estabiliza sin esfuerzo. Este ajuste también cambia tu relación con la acción. En lugar de esperar claridad total para moverte, te mueves con claridad parcial. Y esa acción, por pequeña que sea, refuerza la sensación de seguridad interna. El cerebro aprende que avanzar no es peligroso. Aquí está la clave. El cerebro coopera cuando percibe dirección y seguridad al mismo tiempo. Si solo hay dirección sin seguridad, aparece resistencia. Si solo hay calma sin dirección, aparece estancamiento. Este ajuste une ambos elementos. Empiezas a notar que la mente deja de interferir constantemente, no porque la silencies, sino porque ya no es necesaria su vigilancia constante. Tiene una tarea clara y un entorno interno más estable. Este es el punto donde muchas personas sienten por primera vez en mucho tiempo que su mente no es un obstáculo,
que trabaja en segundo plano, apoyando, no saboteando. Y aunque este cambio parece simple, sus efectos se acumulan rápido, porque cada vez que eliges dirección en lugar de reacción, refuerzas un nuevo patrón, uno donde tu cerebro deja de pelear contigo. Lo que viene después de esto no es euforia ni perfección, es algo más valioso, una sensación silenciosa de alineación interna. Y desde ahí, todo empieza a sentirse diferente. Cuando ese nuevo patrón empieza a consolidarse, ocurre un cambio sutil pero profundo. Tu mente deja de sentirse como un espacio hostil. Ya no hay una voz constante corrigiendo cada paso. El diálogo interno se vuelve más silencioso, más funcional. No es que desaparezcan los pensamientos difíciles, siguen apareciendo. La diferencia es que ya no gobiernan tu estado. Tú los reconoces, pero no te defines por ellos. Y esa distancia cambia completamente la experiencia interna. El cerebro responde bien a la coherencia, cuando dejas de enviarle señales contradictorias, cuando ya no alternas entre exigencia extrema y agotamiento, empieza a relajarse, no porque todo esté resuelto, sino porque el entorno interno se volvió predecible y seguro. En este punto, muchas personas se sorprenden. Esperaban una sensación intensa, algo evidente, pero lo que aparece es calma funcional, decisiones más simples, menos fricción interna, más presencia en lo que estás haciendo. También cambia la forma en que te relacionas contigo. Ya no necesitas motivarte a la fuerza, no te empujas, te acompañas, y ese cambio reduce la resistencia de manera natural. Este es el momento en el que puedes mirar atrás y reconocer algo importante. Lo que antes parecía un enemigo interno era en realidad un sistema intentando protegerte con las herramientas que tenía. Al darle una nueva dirección, ese mismo sistema se convierte en apoyo. Si esto está resonando contigo, si puedes reconocer este cambio aunque sea de forma incipiente, deja una palabra en los comentarios. Una sola, la que mejor describa este momento interno. A veces, nombrarlo ayuda a consolidarlo. Este nuevo estado no te convierte en alguien distinto. Te devuelve acceso a recursos que ya estaban ahí, pero bloqueados por la tensión constante. Claridad, enfoque, una sensación de estar en tu propio centro. Y desde aquí, el cierre no es un final, sino una continuidad. Porque cuando dejas de luchar contra tu mente, aparece una pregunta natural. ¿Qué ocurre cuando sostienes este estado en el tiempo? Eso es lo que vamos a cerrar ahora. Cuando dejas de pelear con tu mente, algo se acomoda de forma natural. No porque la vida se vuelva más fácil de repente, sino porque ya no estás gastando energía en una batalla interna constante. Ese desgaste silencioso empieza a desaparecer. Las situaciones siguen siendo las mismas, pero tu relación con ellas cambia. Ya no reaccionas desde la urgencia, respondes desde claridad suficiente. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Te mueves con lo que hay, y eso es más que suficiente. Con el tiempo, este estado se traduce en decisiones más limpias, menos ruido mental antes de actuar, más confianza en tu percepción. No una confianza inflada, sino tranquila, una que no necesita demostrarse. También aparece algo importante. Empiezas a reconocer más rápido cuando tu mente intenta volver a patrones antiguos, y en lugar de corregirte o juzgarte, simplemente ajustas, vuelves a la dirección. Ese gesto simple evita que el modo amenaza se reinstale. Esto no es control mental, es alineación. No estás dominando tu mente, estás colaborando con ella. Le das contexto, dirección y seguridad, y a cambio, ella deja de sabotear cada intento de cambio. Si miras con honestidad, probablemente notes que esto era lo que estabas buscando desde el principio. No una técnica nueva ni una respuesta brillante, sino una forma de estar contigo que no te desgaste. Y si este video te ayudó a ver con más claridad lo que estaba ocurriendo dentro de ti, no cierres aquí. El video que aparece en la pantalla ahora continúa exactamente este proceso. Profundiza en cómo sostener este estado sin esfuerzo y cómo evitar volver a los patrones antiguos. Haz clic y sigue. No porque debas hacerlo, sino porque ya estás en el punto donde tiene sentido.